Hola, entonces parece que los bolivianos nos hemos incorporado al eje musulmán comunista, Rusia, China, Irán, Irak, Siria, por decisión del gobierno masista de Luis Arce Catacora. Él lo ha admitido. No queremos seguir bajo la influencia del eje Estados Unidos-Europa porque está en decadencia, ha dicho Arce Catacora. Eh, Carlos Romero, el exministro de Gobierno, se ha convertido en el mejor opositor en Bolivia. ¿Qué es lo que quiere Carlos Romero? ¿Va a pretender llegar a la presidencia? ¿Qué se propone? El gobierno está analizando, los opositores que están presos son más peligrosos que los que están en libertad. Los opositores presos, entonces resulta que es otro motivo por el cual el gobierno no quiere poner en libertad, no les ordena a sus jueces que pongan en libertad a los opositores presos. La vergüenza de la droga es una vergüenza. En un avión del Estado boliviano, en una compañía aérea del Estado boliviano, de propiedad del Estado boliviano, ¿no? Estaban yendo 478 kilos de droga a España. Y ya en los últimos dos años habían ido 17 toneladas. Es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Una vergüenza que se refleja en las encuestas, dice Siglo XXI. El MAS está cayendo porque se lo vincula, ¿por qué será, no? Se lo vincula con la droga. El litio, hombre, hay problemas con el litio. Ocurre que, según unos expertos, el litio, toda la posibilidad de explotar, producir baterías de litio, con la explotación del metal en el mundo entero, no abastecería la demanda de la industria de los autos eléctricos. ¿Qué tal? Entonces, potasio, sodio, están buscando alternativas. Y finalmente hay un riesgo chino. Ocurre que los países más ricos del mundo se han reunido y dicen vamos a tener que romper nuestra dependencia respecto a China, pero sin romper totalmente las relaciones. Y hay una dependencia muy grande de China. En fin, tienes que leer en Siglo XXI porque están entre líneas los detalles más importantes de esta carta informativa semanal. Tienes que suscribirte y sugerir a tus amigos que lo hagan, que se suscriban. A ver, ocurre que el MAS, desde Evo Morales, había decidido que nosotros somos un país de la órbita comunista, socialista, musulmana, no sé qué tendrán de musulmanes los aymaras, pero por ahí andan, y entonces nos han inscrito en el eje musulmán comunista. Lo ha dicho el presidente Luis Arce Catacora. Nadie había dicho nada hasta ahora, ¿no? Que existen dos ejes, el eje Estados Unidos-Europa, occidental democrático, digamos, lo vamos a llamar así, capitalista si quieres, ¿no? Y el eje musulmán comunista, con Putin, con Xi Jinping, con los líderes de Irán, de Siria, de Cuba, de Venezuela, ¿no? Y resulta que lo ha dicho Luis Arce Catacora en un lugar de Santa Cruz que se llama Moromoro. Quizás en homenaje a los moros, ha dicho que Bolivia es militante del eje musulmán comunista. Porque el otro eje, el eje Estados Unidos-Europa, está en decadencia, según dice él. Parece que ha olvidado que tiene que ir a pedirle por favor a Estados Unidos que le ayude a resolver el problema de la deuda externa. Es decir, en fin, es el presidente de Bolivia, ¿no?
Luis Arce Catacora. Se anuncia la llegada de un banco chino para que los bolivianos nos vayamos acostumbrando a usar el yuan. Entonces, ¿cuánto cuesta tu auto? No sé cuántos yuanes, 300, no sé cuánto costará el yuan. Las cooperativas mineras de Bolivia están en manos de los chinos. El control del centro nuclear está en manos de los rusos. Tenemos un canal de televisión musulmán puesto por Irán en Bolivia, y así estamos, ¿no? Entonces, formamos parte del eje musulmán comunista. Siglo XXI habla del narcoestado, y es una vergüenza esto, ¿no? Es una vergüenza. 17 toneladas de cocaína boliviana que llegó a Europa en los últimos 2 años. 17 toneladas. Y en un solo avión de la empresa aérea creada por el masismo para matar al Lloyd Aéreo Boliviano y Aerosur, BOA, estaban yendo 478 kilos de clorhidrato de cocaína. Entonces la policía española ha decidido hacer investigaciones, pero sin contar, y además sin informarle a la policía boliviana de lo que está haciendo, porque en realidad, ¿qué está haciendo la policía boliviana? Se supone que inclusive tiene perros para controlar qué están cargando los aviones del BOA, de la BOA, pero parece que esos perros estaban con catarro, no olieron. Siglo XXI habla del Carlos, si quieres enterarte de lo que pasa en Bolivia sobre yacimiento, YPFB, la empresa estatal del petróleo, la empresa estatal del litio, si quieres enterarte de la corrupción, si quieres enterarte del narcotráfico, tienes que escuchar a Carlos Romero. Romero se ha convertido en el principal opositor del gobierno de su colega de gabinete, Luis Arce Catacora. Carlos Romero, dice Siglo XXI, está supliendo el cargo de contralor. Se supone que él es exministro, pero está haciendo de contralor, está haciendo de jefe de la oposición, está cumpliendo un montón de tareas. ¿Para qué? ¿Qué se propone Carlos Romero? ¿Va a ser candidato del MAS, o tantas críticas que le hace al gobierno masista de Luis Arce, de repente no va a ser candidato del MAS, sino todo lo contrario? Y Siglo XXI dice, ¿y qué pasa con los opositores? Resulta que los principales y más importantes, más inteligentes opositores que tiene este gobierno están todos en la cárcel. En la cárcel. Los otros, los que figuran como opositores civilizados, esos que no quisieron convertir en una revolución la revuelta del 19 y prefirieron que se mantenga nomás el partido del cocalero Morales en el poder, esos están haciendo la oposición civilizada. Pero parece que los presos, los opositores presos, valen muchísimo más, y está el país esperando que los liberen, comenzando por doña Janine Áñez, por el gobernador Camacho, por Marco Antonio Pumari. Todos ellos están en la cárcel. Cuando salgan van a tener muchas cosas que decir, y seguramente el país va a encontrar en ellos algunas esperanzas. Respecto del litio, dice, y además dice Siglo XXI que el gobierno del MAS en este momento se ha lanzado a un atraco contra los empresarios cruceños. Sí, con el pretexto del banco fácil, ¿no? Que créditos vinculados, 60 empresarios, inclusive empresarios que hace décadas se dedican a importar cosas, están llamados ahora por la FICA. Este es el
Terrorismo 3. El más no puede fallar, pues tiene que ser canalla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Las dudas sobre el litio. Dice Siglo XXI que, en efecto, parece que el litio, además del riesgo de caer en manos de gobiernos estatistas, como el de Boric en Chile, que dice que la industria minera del litio tiene que estar en manos de empresas estatales. Lo mismo piensan los masistas bolivianos, por supuesto, ¿no? Los argentinos no, pero dice Siglo XXI que, según The Economist, pues sin el litio de Argentina, Bolivia y Chile, la revolución verde del mundo está en peligro. Eso. Y parece que, como las baterías de litio no son reciclables, entonces unos expertos a los que alude Siglo XXI dicen que parece que el mundo va a tener que buscar alternativas porque todo el litio existente en el planeta no alcanzaría para cubrir la demanda de la industria de los autos eléctricos. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas? El sodio, el potasio, qué sé yo. O sea que no hay que soñar demasiado con el famoso litio. Y en la página 421 habla del riesgo chino. Dice que, claro, en la cumbre de Hiroshima el 20 de mayo, los líderes del G7, los países más ricos del mundo, acordaron eliminar el riesgo de los lazos económicos con China, pero sin desvincularse de ese país. Revela que Europa depende del suministro de la provisión china en 98% para las tierras raras. 98% para las tierras raras. Si algún país europeo necesita tierras raras, se las tiene que comprar a los chinos, ¿ya? 93% del magnesio, 97% del litio. Los europeos dependen de la China en esos porcentajes para esos metales y esos elementos. ¿Qué tal? Y, claro, la China tiene también sus debilidades, ya sabemos, busca reducir, dice la preocupación de la Unión Europea, y la razón principal por la que Estados Unidos busca reducir la dependencia de China es la vulnerabilidad de esta economía a una larga lista de posibles conflictos. China importa alrededor de 70% del petróleo que consume, y según algunos expertos, hasta 90% de los alimentos que produce dependen de algún tipo de insumo importado. Es decir, los chinos también dependen del resto del mundo. ¿Qué van a hacer? Entonces, parece que hay un vecindario hostil y Europa busca alternativas. América Latina, dice, la ola de gobiernos socialistas que buscan nacionalizar empresas extractivas, como el de Chile, donde el gobierno decidió estatizar la producción de litio, están ahuyentando los intereses europeos en la región. Eso es lo que dice Siglo XXI en su edición de esta semana, muy también a la rápida. Tienes que leer entre líneas, hay unos detalles que son jugosísimos. Ya sabes, si te ha gustado este video, te suscribes, pero además le pones la campanita para que te avisen y todo eso, eso nos ayudas con YouTube. Pero además te suscribes a Siglo XXI y recomiendas que lo hagan tus amigos, tus parientes y todo eso, y así nos ayudas a seguir haciendo periodismo sin miedo. Chao, hasta luego, gracias.